American Psycho cumple 25 años. American Psycho, la novela, es uno de los grandes libros de finales del siglo XX. American Psycho, la película, también raya en la perfección. Ahí podríamos detenernos en la presentación de este podcast, pero no. Hay que advertir que mucho de lo malo que desde la opinología se dice de la película es falso. A partir de la novela de Bret Easton Ellis, la directora Mary Harron y su guionista Guinevere Turner armaron un retrato amargo y tremendamente divertido, lleno de sangre y violencia gráfica del final del siglo XX. Pero también dejaron ahí, ocultos en lo evidente, una serie de avisos sobre aquello raro y amargo, idiota e insensato en que se convertiría el mundo en el siglo XXI. Hoy, la película cumple 25 años y es momento de decirle a quienes no la han visto que se acerquen a ella. El cine de nuestros tiempos ya no corre riesgos como los que se impuso American Psycho y pocas veces, cada vez menos, alcanza logros similares mientras dibuja el mundo que vivimos con desparpajo y tremenda inteligencia. Nuestro invitado es el guionista y director Antón Goyenechea. Y no había nadie mejor que él para celebrar los 25 años de American Psycho. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Antón Goyenechea, el público te aclama, yo te admiro. No podíamos hacer más que invitarte para celebrar uno de los aniversarios más bizarros de este 2025. Antes de explicarle a la gente y de empezar a darle a esta película American Psycho, Psicópata Americano, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage, que tanto te quieren, que tanto te extrañan y que tanto te buscan, Antón. Ay, muchas gracias, Erika. ¿Sabes que a mí me hace mucha ilusión cuando me llamas, que siempre me llamas como, oye, hazme el favor de tal? Y a mí lo que más ilusión me hace es tener una excusa para ver una película y hablar de ella. Además, hay que decirlo, la gente que escribe series, la gente que escribe películas, tú haces las dos y además has dirigido, tiene un lugar muy especial en Cine Garage y la verdad me llama mucho la atención que la gente responda también cuando vienen los guionistas. ¿Sí sabías, César, que a la gente le gusta que vengan guionistas? No tengo ni idea. Eso ojalá se extendiera más por la industria, porque no sabemos ser tan bienvenidos en los sets ni en otros sitios. Bueno, en los sets es otra historia. Una historia que además va a cambiar, ya lo veremos. Y ahora nos cruza el tema por varios lados. Antes de entrar, el tema de escribir, quiero decir que vamos a hablar. Evidentemente hablaremos de la novela, vamos a hablar de la película que está cumpliendo 25 años. Estamos haciendo estos recuentos justo porque Cine Garage está, digamos, caminando ya su año 11. No celebramos el 10 en forma, aunque sí hubo celebraciones internas, sino que estamos dándole al 11 por lo menos en la mitad del año, aroma especial de recuperar películas que han ido cumpliendo años significativos. American Psycho es una de ellas. Dicho eso, pedirle a la gente que se suscriba al podcast Cine Garage en este momento. Denle clic ahora mismo, hagan clic ahora mismo en el botón de suscribirse, en el botón de la campana, ahí está el icono bien puesto, para que nosotros sepamos dónde andan y dónde nos escuchan y cómo nos escuchan, sobre todo, que es muy importante, y por supuesto a partir de ahí del podcast y de los comentarios, comunicarnos con todos y todas ustedes. Habiendo dicho eso, Antón Goyenechea, uno de los mejores guionistas que ha dado el mundo del siglo XXI. Ok. Me río porque es verdad. Sí. American Psycho tiene tantas orillas por la cual podemos lanzarnos a esta enorme piscina que es American Psycho, que me gustaría que fueras tú quien tome el trampolín por primera vez en este podcast para celebrar los 25 años de esta película que se estrenó en el año 2000 y empezar a hablar de un fenómeno tan raro porque siendo buen cine como es, de entrada, el cine de Mary Harron, la directora, hay que empezar diciendo eso, esta película fue dirigida por una mujer, que es un dato que luego a la gente se le quiere olvidar. Sí. Creo que es parte del fenómeno del cual hablaremos. Y cumpliendo 25 años, creo que ha ido engordando y fortaleciendo un discurso que ha estado ahí desde el principio. Vamos a ver si llegamos a la misma conclusión. De entrada, ¿por dónde te gustaría entrarle a Psicópata Americano? La película dirigida por Mary Harron, coescrita por ella y Guinevere Turner. Y que también una mujer escritora, o sea, es una película
con una mirada femenina hacia la masculinidad muy interesante, pero sobre todo el consumismo. Sí, A mí me parece, yo hacía muchos años que no veía esta película. Curiosamente había oído un podcast hace quizá un año sobre ella y yo leí la novela de Bret Easton Ellis y me acuerdo del fenómeno que fue esta película cuando salió, de lo mal marketeada que estaba, porque la gente sí. fue a ver la película y no tenía muy claro qué estaba viendo, se les olvidaba, o sea, nunca entendieron, siento por lo menos en España mucha gente entendió la comedia detrás de la película, pero lo que me sorprendió es lo enormemente pertinente que es al tiempo en el que vivimos. O sea, yo creo que esta película explica mucho mejor a Donald Trump que The Apprentice. Sí, O sea, yo estaba viendo y diciendo, ¿por qué no? O sea, aparte de que hablan todo el tiempo de Donald Trump, es exactamente el estudio de personajes de la gente que de alguna forma controla el mundo ahora mismo. Y creo que ver la película es fascinantemente pertinente. como lo fue en su momento, además, No, ¿no? sí, Porque, 100%. porque que es un poco lo que yo quería explicar. En su momento, estamos hablando, la novela, si mal no recuerdo, se publica en los 90, A principios de 90, sí. a principios de los 90, yo la leí a finales de los 90, Ajá. cuando ya Ellis, el autor, Bret Easton Ellis, ya era, ¿no?, el emblema desde la literatura contemporánea de la generación X. Ajá. Él tiene otro libro que evidentemente leí antes, que es Less Than Zero, que a mí me parece realmente Sí, fenomenal, de acuerdo. ¿no? Cuando uno tiene espíritu gótico, Less Than Zero te dice, mira, aquí están las raíces de tu espíritu gótico. Cuando uno tiene espíritu post-punk y también tiene espíritu pop, es decir, ahí cabe desde Bauhaus hasta The Bangles en Less Than Zero, ¿no? Sí, sí. Habiendo leído esa, que es una especie de manifiesto de la generación X, después, porque otros libros hay en medio, y sale American Psycho y se convierte, como dices, en un fenómeno porque la película representaba de muy buena forma, con una comedia, sátira, sangrienta, gore, Ujú. el espíritu consumista que en esos años se estaba haciendo peligrosamente evidente y que ahora nos tiene como nos tiene, ¿no? El consumismo es ahora la única regla a través de la cual se gobierna, no importa el país en el que se paren ustedes, a menos que estén en el siempre bonito Vietnam, que tiene una diferencia cósmica con el resto del planeta. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero el libro vaticinaba lo que estamos viviendo ahora desde el punto de vista del consumismo. Ahora, bueno, la película se adapta también a finales de los 90, se realiza en el 2000 y resulta que, contradiciendo la lectura de mucha gente y muchos expertos, incluso yo recuerdo mucha gente que Ujú. hablaba de literatura en esos años, decían, hombre, sí, está definiendo al hombre del final de siglo, nos está diciendo cómo somos o incluso se atreven a decir cómo podemos ser, porque el éxito, desde el punto de vista del consumismo, está centrado en lo que le ocurre al personaje central de la historia, a Patrick Bateman, con, ¿sabes?, la conquista del gran capital, hacerte millonario de la manera más sencilla, que en esos años era trabajando en Wall Street. Y Ujú. desde ahí empezaron los problemas, porque cuando se decide que la película va a ser escrita y dirigida por dos mujeres, todo mundo puso el grito en el cielo, cuando yo creo que fue la medida y la movida más pertinente que pudo haber en su momento, Antón. Hay algo muy injusto en la forma en la que se lee esta película. Y yo, o sea, un poco haciendo el research de esto, Sí, me sí, vinieron como cosas que ya había leído y de pronto haciendo el análisis sobre esto, esta película, o sea, que sean dos mujeres es pertinente y es importante, pero aún así la forma en la que se habla de la historia de la película, de cómo se hizo la película, hay mucha literatura sobre cómo pasaron muchos hombres antes de que y cómo o sea, pero mi sensación es que había como una especie de qué película podía haber sido esta si lo hubiera dirigido Cronenberg o si lo hubiera dirigido Oliver Stone, que fueron dos directores que estuvieron contratados y desarrollando la película. Eh, y a veces me da la impresión que intentan quitarle parte del mérito a Mary Harron, que yo creo que hizo la película, una película prácticamente perfecta. O sea, una Sí. película en la que, muy valiente además. Una película que no se para nunca a explicarte, a decirte, esto es un sueño, esto es una fantasía, esto es un tal. Es una película muy, muy valiente. Porque Christian Bale
se expone mucho en la película, haciendo un papel muy, 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 muy complicado y difícil de entender, porque podrías confundirlo con mala actuación. Si no fuera tan absolutamente perfecto y no tuviera una directora tan buena y estuviera tan bien editada, es muy fácil quedar como un idiota haciendo lo que hizo en esta película, ¿no? Especialmente porque está interpretando a un idiota, que es parte del juego Ajá. tanto de la novela como de la película. Ahí es donde creo que estás poniendo el acento para hablar. Bueno, la película en sí es un riesgo, ahora nos adentramos en eso, Sí. pero empezando con el papel de Christian Bale, Patrick Bateman, es bien complicado, especialmente en una historia tan ambigua como esta, tan abierta, Ajá. tan dejada a nuestra interpretación de manera intencional. O sea, Bret Easton Ellis creo que es uno de los mejores escritores que tuvo el final del siglo XX y el inicio del XXI. Ujú. Debatible, sí, yo la verdad defiendo sus libros. ¿Por qué? Porque confían en la gente que está leyendo. No te está leccionando, no te está explicando nada, te está diciendo, tú eres perfectamente capaz de explicarte a ti mismo las palabras que yo estoy acomodando enfrente de ti, y la película hace exactamente lo mismo. Ahora vamos para allá, repito. Pero parte de, primero vamos a buscar hombres para que dirijan esta película. Patrick Bateman es realmente un idiota, no es ni siquiera un antihéroe, No. es realmente alguien despreciable Sí. que no se quiere a sí mismo, que no se acepta a sí mismo y que en consecuencia actúa violentamente hacia el mundo. Ya veremos si de manera ficticia o no. Ujú. Interpretar eso, teniendo el encanto y el carisma de Christian Bale y dejando en la pantalla un personaje tan controversial como dices, que puede ser malinterpretado como una mala actuación, creo que ha sido uno de los grandes riesgos de su carrera, más que el propio Batman, que sí es un antihéroe. ¿Tú cómo definirías a Patrick Bateman, Antón, el personaje? Aquí la novela y la película van estrechamente ligadas, Sí. más allá del mundo de la famosa adaptación, porque Bret Easton Ellis estuvo muy de acuerdo con el trabajo que se hizo en la película. Vamos a dejar eso claro. Él Sí. está incluso muy de acuerdo con lo que hizo Christian Bale. ¿Tú cómo definirías a ese personaje y qué historia nos cuenta American Psycho, Anton? O sea, siento que la metáfora de alrededor de Patrick Bateman es que solamente es una fachada. O sea, lo que esconde es la voracidad del sistema, ¿no? Una voracidad que consume gente, consume mujeres, que es superficial, es misógina, o sea, tiene esa idea de la sexualidad agresiva, de la pornografía. Es una metáfora del capitalismo neoliberal en la forma en la que consume sin consecuencias, ¿no? Pero está todo encerrado en una fachada. Está todo encerrado en una serie de marcas que le dan un envoltorio bonito a esta idea a esta idea absolutamente voraz. Y yo creo que eso es lo que es él, sobre todo porque otra cosa muy inteligente que hace la película es que todos los personajes alrededor de Patrick Bateman también son él. O sea, son pequeños espejitos en los que todos se van midiendo. Realmente no sabemos qué es lo que pasa dentro de las cabezas de los demás, pero es muy fácil. A nadie le extraña cuando se comporta de forma extraña, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo interesante. Creo que la película habla de ese contexto, incluso la forma en la que son estos espacios minimalistas, blancos, asépticos. Una cosa que me parece curiosa es cuando vemos la oficina de Patrick Bateman no tiene nada, ¿no? Es una mesa, hay una tela al fondo, hay un sillón al fondo, pero no tiene nada, no hay libros, no, es extraño en este momento, No hay sí, y fotos, no hay fotos, ¿no? exacto. Si un investigador, que ahora se da mucho en las series thriller policíacas, Sí. siempre el investigador dice, no hay fotos de la familia. Eso me parece sospechoso. Es la oficina de Patrick Bateman. Sí, exacto, y es su casa también, ¿no? O Sí. sea, absolutamente todo es un espacio vacío y él representa un poco el envoltorio del sistema. Así es un poco la lectura que yo hago del personaje y todo lo vil, consumista y bestial que hay en el sistema. Y a mí me parece que el Nueva York de la película cuenta un poco eso. O sea, creo que es un gran ejemplo de la compenetración entre un director y un actor, poder conseguir exactamente esas cosas tan absurdas, todas esas escenas emblemáticas, esos encuadros increíbles, parece que están hechos para el 2025, ¿no? Todo parece un meme potencial, Sí. cada encuadro de la película.
y me parece muy interesante cómo la película es el personaje de una forma absoluta. O sea, le falta, las faltas de lógica, los problemas de lógica en la película son los problemas de lógica del personaje. Y es muy valiente, como decía antes, hacer una película que deje tanto al espectador, o sea, deje tanto trabajo, digamos, al espectador, ¿no? Que nos deje tarea. Claro, y que te obliga a decir, ok, esto no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque no debe de tener sentido. Claro, O sea, porque en sí el capitalismo, que es lo que estás describiendo y poniendo a Patrick Bateman como representación del capitalismo, tampoco tiene sentido. no, claro. O sea, no debería existir de la forma en que está existiendo. Exacto, ese tipo de obscenidad no debería existir y menos con ese nivel de privilegio. Eh, porque lo que premia son cierto tipo de actitudes y cierto tipo de, de, de forma de ver el mundo. Porque lo otro que es muy interesante es que no hace nada. Ninguno hace Exacto. nada. Sí. En ningún momento, están siempre en el contexto laboral, en ningún momento trabajan. Nadie habla de trabajo, no se firma un contrato, no hay una reunión de trabajo, Nada solo les cuesta janguean. trabajo. Nada les cuesta trabajo, solo janguean. Hay un autor que a mí me gusta, me gusta mucho escribir un libro que se llama Bullshit Jobs, que es un análisis de la clase managerial class en Estados Unidos y cómo se crean un montón de puestos de trabajo para que cierto tipo de gente tenga una ocupación en la sociedad y justifiquen por qué ganan dinero, ¿no? Y un poco, y en el libro habla de Patrick Bateman, y un poco cómo define la existencia de estos personajes que pululan en el mundo de dinero, en el flujo de capital, y que la mayoría no hacen nada y no saben exactamente lo que hacen, son trabajos inventados, y me pareció como una definición perfecta de justo ese espacio laboral, ¿no? Que es algo que evidentemente hereda de la novela. Repito, vamos a Sí, sí. caminar cercanos, muy cercanos entre novela y película. Es un maridaje perfecto, ¿no? Es una de las mejores adaptaciones que ha habido en la historia del cine, precisamente porque ante una película sin sinopsis, que creo que muy bien evadiste el tema de qué trata la película, pues de nada. De nada. La película no trata de nada. Estamos en este mundo fantasioso de los agentes en Wall Street que llegan, se sientan, ya hacen 3 llamadas de teléfono y fabrican 2 millones, o justifican para el sistema $2 millones en una sentada en el escritorio. Sí. Y lo que le pasa a Patrick Bateman es eso, y en ese eterno circular de en un mundo donde no pasa nada y donde yo no soy nada porque no hago nada, necesito validarme y ahí vienen luego las consecuencias de las cuales hablaremos, repito, reales o ficticias. Habiendo dicho eso, vamos de nuevo a caminar hacia el lado de la novela y de Preston Illes. Él mismo ya había definido, así como tú dices ahora, ¿cómo le podríamos llamar? Los puestos gerenciales, ¿no? Sí. Sería la traducción de lo que dijiste, puestos que acaban justificando un pase sueldo. de dinero, Sí. un sueldo, ¿no? Que alimentan el espíritu y la mecánica del sistema. Ujú. El mismo Illes, que, repito, define a la generación X, ya había dicho, del otro lado están los McJobs, que son estos trabajos donde la gente, Charlie Chaplin en tiempos modernos, está haciendo lo mismo todo el tiempo. Sí. La gente que puede estudiar una maestría en una universidad y termina trabajando en un McDonald's empacando hamburguesas, haciendo un trabajo igual de repetitivo que probablemente la nada vacía de Patrick Bateman, pero pues que por lo menos ensucia las manos, aunque en teoría no debería estar ahí. Esas contradicciones del capitalismo que ya estaban presentes en los 80 y en los 90 y que ahora nos están explotando en las caras, están puestas en las novelas de Bret Easton Ellis y por supuesto en American Psycho. Me encantó que evadieras la pregunta. No hay sinopsis, no pasa nada, todo pasa en la cabeza de Patrick Bateman. Y creo que esa es una de las mejores cualidades que tiene la película. Sí. Esa ambigüedad, esa irrealidad, esa exageración, esa casi explotación de su propio personaje, son porque el personaje por dentro simplemente está tratando de hacer algo en un mundo donde no está haciendo nada. Es una vuelta casi meta bien bonita y bien divertida, por lo menos a mí así me lo parece. En el mismo contexto de Nueva York y en distintas clases sociales, ahora que estás hablando de esto, me parece que se toca con Taxi Driver. Sí. O sea, lo mismo, tienes esa sensación de absoluto vacío que te deja vivir en ciertos contextos, ¿no? O sea, que te deja haber tenido ciertas experiencias, que te deja haber tenido, sí, ese tipo de cosas. O sea, Patrick Bateman
en el presente yo creo que no trabajaría en bolsa, sería un influencer de la manosfera. Exactamente. Sería alguien que igual tiene el mismo contacto absolutamente superficial, te recomienda marcas, te recomienda música de la forma más... y ese elemento, lo de la música es fascinante. Cuéntanos de la música, porque a mí es uno de los ingredientes favoritos que tienen tanto la película Sí, como la novela, porque además no es cualquier música, ¿no? O ¿no? sea, No, claro. creo que está elegido el tema y el enfoque de las canciones dentro de las dos, la novela y la película, Ujú. para ahondar en esa sensación de vacío de aquí no pasa nada. Cuéntanos sobre la música, nada más voy a contextualizar. Patrick Bateman tiene, a partir de este hueco gigantesco en su vida, o fantasías o realidades en donde él asesina gente, la mayor parte de las veces mujeres, Sí. de una manera muy violenta. Es decir, es una sátira gore, criminal, tanto en lo gráfico como en el discurso, ¿no? Y en esas ires y venires suena el pop ochentero, noventero, más cursi, más fresa y más rosa que uno se pueda imaginar. Cuéntanos el papel de la música en American Psycho, Anton. A mí me gusta mucho cómo para este hombre en sus momentos más violentos usa la música para contextualizarse, pero luego la forma en la que él... Y yo creo que esto a ti te debe tocar de cerca, me imagino. Porque él en realidad no está hablando de la música como algo que le gusta, él está repitiendo reviews de los discos, Sí, literalmente. O sea, es como si estuviera leyendo... el eh, boletín de prensa de la Warner, ¿no? exacto, o sea, y te explica cosas, o sea, pretendidamente técnicas, te explica cosas, pero siempre son asépticas, superficiales, o sea, ni siquiera él es capaz de apreciar la música es el contexto de su época, ¿no? O sea, es lo que lo hace hip, es lo que lo hace cool, no es distinto a los lentes, el traje, los zapatos, el reloj y todas las cosas de las que se sueltan los discursos larguísimos. Es la tendencia, digamos. Correcto, es exactamente eso. Y yo creo que esa es una de las cosas que hablan mejor de los tiempos en los que vivimos, ¿no? O sea, me acuerdo que hay una entrevista y tengo muchas ganas de verte en algún momento para hablar de esto. Lo voy a introducir en el tema porque creo que es muy pertinente. Esta idea de que muchas veces juzgamos el arte a través de lo que ya sabemos antes de interactuar con ella, ¿no? O sea, la idea de que muchas veces no vamos a ver películas al cine porque no les ha ido bien en taquilla. Sí, Y eso como si se informara ya la experiencia que nosotros vamos a tener con esa película, ¿no? Creo que un poco la forma en la que él habla de la música tiene mucho que ver con eso. O sea, pasamos los hipsters, esta época hipster en la que ver y oír las cosas que nadie oye era lo cool. Ahora todo lo consumimos de una forma masiva. Entonces necesitamos que alguien nos diga que le ha ido bien. Ya no confiamos en el director, en el autor, o en el o guionista, en nosotros o en nosotros mismos. mismos, sino en la marca. No Sí, necesitamos que A24 saque una película, porque nosotros vamos a ver una película de A24. No vamos a ver la nueva película de Alex Garland. O sea, vamos a ver... o sea, yo cada vez que veo que se me cruza en mi Instagram alguien con un tatuaje de A24, como tú eres tonto, tío. sí. O sea, Antes uno se tatuaba el logo de Nine Inch Nails y ahora es el de A24. exacto, pero por lo ¿En qué menos, momento, no? ¿en qué momento pasó eso? Que a él no Sí, gustan las marcas ni siquiera los artistas. sí, Y me da la impresión de que esta película explica muy bien eso. O sea, un poco te cuenta cómo el disfraz y la música en esta película es parte del disfraz. Porque ni siquiera, yo no digo, o sea, yo nunca he sido fan de Genesis ni de Phil Collins. Entiendo que es un tipo técnicamente maravilloso y que tiene su público. Yo, pero, pero a pero, a mí no me gusta. Pero cuando escucho a Patrick Bateman hablar de Phil Collins, me doy cuenta de que él no lo entiende. sí, Y es muy bonito porque habla mucho del personaje y la forma en la que consumimos las cosas. Esa es mi lectura de la música en la película. claro, porque Patrick Bateman, que es, repito, un ser despreciable, y aquí es donde nuevamente, ¿no? Tenemos que entrar a
a una parte importante de la apreciación cinematográfica. Ujú. El hecho de que el protagonista, el hecho de que alguien en la película esté en pantalla el 90% del tiempo, y esto es un mensaje para el querido mundo influencer, en donde explican finales y en donde dicen, no puede ser que hayan hecho una película como esta, porque evidentemente ya salió, ¿no?, la reseña de cómo puede ser que sigan hablando de American Psycho cuando la película promueve el machismo y el sexismo, cuando en realidad es todo lo contrario. El hecho de que un personaje esté el 90% del tiempo en la pantalla no significa que sea el héroe de la misma. Ujú. Podemos y hemos tenido, y qué bueno que mencionas a Taxi Driver, gente enteramente despreciable que habla del mundo desde otro punto de vista. No toda la gente, no todos los protagonistas de una película están ahí para que nos identifiquemos con ellos. Pueden estar, y en este caso lo está, para que digamos, yo no quiero ser como ese, y yo no quiero que el mundo sea como ese. Patrick Bateman, siendo un perfecto imbécil, que Ujú. convierte en violencia la necesidad que tiene de ser aceptado e incluido, viste marcas caras, porque las puede pagar a través de un trabajo que no significa nada, se relaciona con gente que usa las mismas marcas y en consecuencia todo lo que lo va a envolver sigue la misma lógica, que es justo lo que acabas de decir alrededor de la música. ¿Qué escucha todo mundo? Phil Collins. Este es el hit de Phil Collins. Vamos a hablar del hit de Phil Collins. Yo no soy en mi vacío capaz de escoger algo por mí mismo. Y eso lo convierte en un verdadero monstruo que ni está promoviendo el machismo, ni está promoviendo el sexismo, ni está Ujú. siendo violento gratuitamente contra las mujeres. Son las fantasías de un sistema que por un lado es capitalista y por el otro es patriarcal, Ujú. dirigidas en una psicosis, por eso se llama American Psycho, ahí está el nombre de la película, Sí, sí. dirigidas en una psicosis para decir, señores, el mundo no es un mejor lugar si seguimos pensando que esta es la visión correcta de las cosas, que es la del capitalismo patriarcal que nos tiene, repito, donde nos tienen. Es una genialidad de película, Anton. Ustedes ya conocen el perfil Patreon Cine Garage. Lo encuentran en www.patreon.com/cinegarage. ¿Qué es? Es un espacio donde nuestros suscriptores tienen toda la información necesaria a través de críticas, entrevistas, textos y otros videos que hacemos ahí para ellos de todo lo que ocurre en el mundo del cine. Y lo mejor es exclusivamente para ellos y nadie más que ellos y ellas pueden verlo. ¿Cómo llegar? De nuevo, vayan a www.patreon.com/cinegarage y elijan el nivel de suscripción que ustedes quieren manejar en ese perfil. Ese nivel les dará acceso a un tipo de contenido específico por cada uno de esos niveles. Ustedes pagan una mensualidad y durante todo ese tiempo ustedes tienen acceso a todo ese contenido. Repito, críticas a estrenos en cine, en tele, series, documentales, entrevistas, coberturas especiales de festivales para que ustedes sepan las películas que van a empezar a sonar en el futuro antes que nadie. Es un espacio exclusivo para nuestros y nuestras suscriptoras en www.patreon.com/cinegarage. Nosotros, con la suscripción que ustedes entregan y que agradecemos eternamente, podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage. Si ustedes quieren ayudarnos a que el podcast siga vivo, suscríbanse, ayúdenos y, en respuesta, obtengan todo este contenido exclusivo para ustedes que día a día va creciendo y día a día nos va diciendo qué viene de bueno, qué viene de malo, qué viene de interesante en el mundo del cine. Solo ustedes pueden checar este contenido. En esta ocasión, gracias personales a Ingrid Bravo, Deidra Ángel, Aurora Calzada Vega, Romy Quirós, Julio Toledo, Paulina Pérez, Rosana Reynoso, Rosalinda Ortiz, Azucena Citlali Jasso, Ana Tamayo. Millones de gracias a ellas, a ellos y a toda la gente que ya está suscrita en el perfil Patreon Cine Garage. Vayan ya. www.patreon.com/Cine Garage. A mí me parece brillante y me parece brillante cómo acaba. O sea, me parece tan absolutamente maravilloso que nada de esto tenga ninguna consecuencia, sea real o no, porque el sujeto sigue siendo peligroso, aunque todo esto ya sea una fantasía, Sí. es un sujeto evidentemente peligroso.
y que la película acabe como acaba, en la que ni siquiera él puede salir de ese ciclo. Porque también ves al personaje luchando por salir del ciclo. O sea, él quiere confesar, él quiere que lo encierren, que lo saquen. Esto no es, o sea, el placer que cree que encuentra no es verdadero, ¿no? O sea, creo que también es una de las partes de la historia, ¿no? O sea, nunca encuentra un placer verdadero. Siempre está buscando Evasión. evasión, exacto. Y ni siquiera en estos asesinatos el tipo encuentra algo que le dure, que permee más allá, ¿no? Por cuando corta con su novia. O sea, él llega a un momento en el que decide que quiere salirse de esto. Y el sistema no le deja salir, porque no hay una salida para él. En cuanto le crece un poquito de conciencia por dentro, le dice, no, no, es que da igual. O sea, Claro. lo hagas o no lo hagas, es totalmente, o sea, no tiene ninguna consecuencia. Me acuerdo cuando va a visitar el apartamento de Jared Leto al final de la película y ve que lo están pintando y que lo van a vender y no sabe muy bien si esto nunca ha pasado o es algo que es una que lo están encubriendo de alguna forma el sistema, porque tampoco hay nadie exactamente, no está su padre, no está tal, él llama a su abogado y el abogado tampoco sabe muy bien quién es cuando se encuentra, todo es maravilloso, esta película es increíble. Que mucha gente ha interpretado, yo creo, de manera muy, muy correcta. Ajá. Por un lado, si lo ves desde el punto de vista, digamos, realista o menos psicópata, estamos viendo que estamos viendo que un sistema como el capitalista patriarcal premia y protege a la gente que alimenta ese sistema, que sería una lectura hasta cierto punto superficial, pero Sí. muy válida, ¿no? De, hombre, sí, si eres hombre y trabajas ahí y eres millonario, puedes hacer todo lo que se te antoje, descuartizar a 2 chavas completas en tu propia cama. La metáfora sería esa. Como él ni siquiera se esfuerza en limpiar y todo se limpia casi de manera mágica, es como el sistema le dijera, eres un buen hijo, yo te protejo, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, en una lectura ya bastante más interesante, que no es nueva, y ahí está, por ejemplo, el ensayo que hizo Fernanda Solórzano sobre la película, lo que hacen Mary Harron y Guinevere Turner es lo que han hecho pues, cuando trabajan juntas, poner personajes contradictorios, Sí. ¿no? Este gran psicópata que, de nuevo, encausa a través de la violencia todo el vacío existencial e incluso cotidiano que tiene en la vida, lo encausa a través de la violencia. Y de repente, por ahí, como dices, tiene un destello de conciencia y dice, ¿y si me salgo? Ujú. Y resulta que ni Mary Harron ni Bret Easton Ellis quieren que el personaje se salga porque el sistema jamás te deja salir. Y de nuevo, la película, habiendo dicho eso, a 25 años de que ese sistema nos avisó que venía con las fauces abiertas, nos sigue explotando en la cara y ahora tiene pertinencias todavía más interesantes que incluso no se sospechaban en su momento, Antón. No sé si a eso querías llegar hace rato. Sí, pero aparte creo que merece la pena especificar que estamos hablando del capitalismo patriarcal en su vertiente neoliberal, que es algo Sí, claro, el tardocapitalismo, en pocas palabras. exacto, que creo que la película lo cuenta de una forma, lo cuenta muy bien. Es cierto que no hay ningún personaje que vea en la película a Patrick Bateman y le diga, qué tío tan raro eres, ¿no? O sea, que es muy interesante que en ningún momento, porque aparte, otra cosa que hace muy interesante la película que no recordaba de la última vez que la vi, es el contraste, o sea, está esta clase de Wall Street que está en permanente contacto con la clase moderna ochentera, todos estos personajes de cabellos cardados, de labios pintados de negro, que cenan con ellos, están en los mismos sitios, se van de fiesta, no se extrañan los unos a los otros, ¿no? Y me parece muy interesante cómo tanto Bret Easton Ellis como la directora o sea, ponen a los dos personajes a la misma altura, o sea, a los dos. O sea, un poco la versión del capitalismo obscena del ejecutivo de Wall Street y la versión del popero de la época, básicamente. La persona que va a los mismos sitios son los mismos niños, fresas, haciendo exactamente lo mismo en los mismos sitios, antes que cada uno tiene su propia versión Su propio disfraz, incluso. su propio ¿no? disfraz, exacto. Que ahí toma de nuevo pertinencia otra vez la música.
Uno diría, no, Patrick Bateman debería escuchar death metal. Pues no, Sí, no, le escucha. gusta Huey Lewis and the News, lo siento mucho, ¿no? Eh, o por lo menos le han dicho que le tiene que gustar. Exacto. Y un poco respondiendo a tu pregunta, la conexión entre lo que pasó entonces, lo que pasó ahora y lo que está pasando ahora, el hecho de que todo el tiempo la película sale de Donald Trump. Esta película es del 2000, es mucho antes de que Donald Trump se volviera quien es, pero vamos, básicamente la película te viene a decir, ya sabíamos quién era este cabrón. O sea, este güey ya sabíamos exactamente quién era y cómo operaba y quién se fijaba en él, qué es lo que representaba. O sea, no O nos ha sea, de agarrado. quién era ídolo, ¿De ¿no? quién era ídolo? Exacto. No nos agarra por sorpresa, porque también está en la novela. O sea, y Bret Easton Ellis es alguien que creció en ese contexto. O sea, es alguien que cuenta esta historia desde dentro. Cuando escribe la novela en el 91, pero bueno, él estaba, su primera novela la escribió con 22 años o 23 Ajá. años, cuando estaba en la universidad. Rules of Attraction, que a mí también me gusta mucho, y creo que la adaptación es una película que merece la pena rescatar. También habla del camino de estos sujetos. Y creo que él mismo dice que Patrick Bateman es el adulto, es en quien se convierten los personajes de sus otras dos novelas. Él está marcando el camino para convertirse en un psicópata absolutamente moralmente corrupto a través del sistema. Y ahora me encantaría que escribiera la cuarta parte, que es la historia de Donald Trump de presidente. Como si mezcláramos House of Cards con American Psycho. Lo que está pasando ahora con Trump es enteramente demencial. O sea, el tipo está loco y el mundo que él ve no es el mismo mundo que estamos viendo nosotros. El mundo que él ve es el de American Psycho a esos niveles y nosotros desde fuera sí lo vemos como raro, pero al mismo tiempo decimos, pues es que es normal en esta época, lo cual hace a la película y a la novela doblemente pertinente. Que alguien como Donald Trump, siendo quien es, nos suele como normal para nuestro tiempo, es como si nos encontráramos a Patrick Bateman en el 91 y dijéramos, pues este es cualquier persona. O sea, es realmente un juego bien, lo voy a decir con la peor palabra, bonito. Ya nos habían dicho Sí, a dónde ¿no? íbamos. El arte al final tiene esa función de hablar del momento en el que vivimos. Y es muy curioso que una película del año 2000 basada en un libro del 91 hable tan bien del 2025. El otro día estaba oyendo a Vivek Chiver en su podcast, que es un académico socialista que hace análisis y decía algo que creo que tiene mucho que ver con la película. Donald Trump considera ver las relaciones internacionales como las relaciones personales con los líderes de esos países, ¿no? Sí. Como Patrick Bateman yéndose a cenar al mejor restaurante, consiguiendo las reservaciones, hablando de las cuestiones más Sin que le superficiales, cueste trabajo. sin que le cueste trabajo, y tiene yo le caigo muy bien, ¿no? O sea, esa idea de nos queremos mucho. Y estás hablando del presidente de China, tío. O sea, y hay Sí. millones de intereses por detrás de esto. Y un poco esa idea de que el mundo del dinero se mueva así está muy bien plantado en esta película. Y también de la forma en la que ven a las mujeres, ¿no? O sea, la idea esa de la mujer como objeto de consumo y la segunda capa de clase, que creo es muy interesante. Porque la mayoría de mujeres que mata él al principio, por lo menos, no son mujeres de su clase, o sea, son prostitutas, ¿no? Y luego intenta matar a su secretaria y no le sale, o sea, no consigue armarla. Y como que le arruina la experiencia a su novia, ¿sabes? Esa llamada de teléfono de Reese Witherspoon es maravillosa. El cast de la película, o sea, El cast de la película. Ahora que entraste ahí, ahorita volvemos a la novela, el cast de la película, pues también vaticinaba a mucha gente, ¿no? Como que lanzó de ahí a la estratosfera a Justin Theroux. Bueno, ya hablamos de Christian Bale, aparece Josh Lucas, está Reese Witherspoon, como ya dijiste, está Jared Chloe Leto. Sevigny, ¿no? Jared Leto anda por ahí también, Willem Dafoe tiene una aparición, o sea, por ese lado la película también está muy bien cubierta, como decías, estamos realmente ante una de las películas más perfectas, ya no me voy a meter en la historia universal, pero por lo menos de este siglo, sí. Una película técnicamente muy bien armada, lo cual era esencial para meternos en este mundo psicópata demencial
sin que lo cuestionáramos y sin que lo creyéramos del todo. Es que hasta eso tiene la película, en el diseño de producción, en la Todo. fotografía. Sí, 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 sí. Se está moviendo intencionalmente en esa frontera para que no dudemos de lo que estamos viendo, pero tampoco nos la creamos del todo. Es un reto al espectador que, especialmente en estos tiempos, las películas no quieren tener, no es que no puedan, no quieren tener. En ese aspecto, en la forma de la película, es tremendamente valiente. O sea, la conexión, por ejemplo, con The Substance, en la puesta en escena, en la forma en la que funcionan los espacios, en la idea de esta psicosis personal no sobreexplicada, de las relaciones superficiales. O sea, a mí me parece muy, muy evidente o sea, que de alguna forma Substance pertenece a la tradición de esta película, Sí. y conecta muy bien con la película. La fotografía en esta película es fascinante. O sea, a mí me encanta Andrei porque Sekula es el director de fotografía. sí, sí, o sea, la forma en la que en estos espacios tan asépticos consigue toda esa textura a través o sea, de esas luces muy, muy fuertes, y aún así hay mucho de todo, hay mucha textura, pasan muchas cosas. El maquillaje de Christian Bale durante toda la película, la forma en la que suda, la forma en la que, o sea, la textura en su piel. La película está llena de cosas, está llena de intención, los encuadres. Estaba leyendo una anécdota sobre cómo Mary Harron y Christian Bale se pusieron a ver películas porno juntos para poder para poder filmar las escenas de sexo y ver hasta dónde podían llegar sin que les pusieran sin que se considerara película pornográfica, ¿no? O sea, hay mucho trabajo detrás de esta película, en cada actuación, no sé, la verdad es que es una película que me ha gustado aún más después de no había visto en 10 años. O sea. Pues ahí está. Sekula, nada más para el dato para la gente, es el mismo director de fotografía de Pulp Fiction, por ejemplo, ¿no? Sí, y se Es un nota. director, se nota, es muy hábil, como dices. A partir de esta iluminación tan intensa y tan fría, a mí por momentos la película me parece gélida, Sí. ¿no? De que se vea todo, parece que todo está congelado. Incluso da la impresión de estar grabada en digital cuando en realidad está filmada en celuloide. O sea, sí hay una intención de nuevo de jugar con las fronteras. Bueno, hasta donde yo sé está filmada en celuloide. Está jugando con las fronteras, con ese tipo de fronteras incluso. Sí hay, yo creo, para la gente que no la ha visto, una invitación a meterse a una película que te reta, más allá de todo lo político y lo social que hemos querido describir hasta ahora, que sí, es una película muy pertinente de su época, es una película que está hablando de la nuestra de manera clarísima, pero que quiere que uno tenga su propia interpretación. Y lo mencionaste hace rato, Anton. Patrick Bateman ahora sería una especie de influencer. Y sin embargo, yo no me imagino tan claramente la historia de un Patrick Bateman con redes sociales, porque estamos hablando de una novela y de una película y de un personaje en un mundo pre-redes sociales, donde este vacío prácticamente pues lo tenías que disfrazar en la música que te decían que era buena, en la ropa que te decían que era buena, en los lugares que estaban de moda donde todo mundo iba. Ahora con el mundo de las redes sociales me provoca una tremenda curiosidad. ¿Qué habrían escrito Mary Harron y Guinevere Turner alrededor de American Psycho? Es una pregunta ahí al aire que se me acaba de ocurrir. No tienes por qué responderla. Pero o sea, es la historia de Andrew Tate. O sea, Andrew Tate es un influencer de ultraderecha que actualmente vive escondido en Rumanía porque lo persiguen por tráfico de mujeres y que fuma puros en pantalla mientras dice mientras está obsesionado con esta masculinidad. Él había sido, creo que hacía taekwondo o algo así. Y se dedica a decirle a los chavales que, bueno, que las mujeres a veces hay que darle un par de hostias. O sea, es exactamente eso. Yo creo que
Patrick Bateman sería distinto, pero la personalidad de Patrick Bateman se hubiera adaptado muy bien a las redes. Porque al final, o sea, la posibilidad de crear tu propia imagen, de poder, o sea, es como una especie de extensión de los productos que se pone en la cara, de la ropa que se pone y tal, y poder mostrarla perfectamente, dar reviews vacíos de cualquier cosa, ¿no? O sea, yo creo que es un personaje que le hubiera ido incluso mejor con redes sociales que así, o sea, yo me lo imagino perfectamente. Quizás no hubiera tenido que matar gente para conseguir la satisfacción que necesitaba, hubiera tenido mucho más, hubiera recibido el amor del internet, que es igual de vacío y aséptico, pero igual le hubiera servido, quién sabe. Claro, y muchas veces también de reaccionario y de derechas, ¿no? Porque el mundo está muy orientado a la ideología esta rara que Patrick Bateman dibuja, Ajá. ¿no? Entre sangre, asesinatos y cenas caras en Nueva York. También está ahí advertida el giro a la derecha y a lo reaccionario en el mundo. Yo sí, ahora que mencionas a Tate, yo creo que sería más bien un personaje que igual no hace nada de ese lado y que ejecutaría una violencia pues similar o peor, porque pues Sí. a como están las cosas y a como están ahora, ¿no? Los políticos, a lo mejor Patrick Bateman había sido un Andrew Tate gobernando un país en algún lugar perdido del planeta. Puede ser, bueno. O un país digital, si lo queremos poner así. Sí, o sea, puede ser un Peter Thiel o un Elon Musk también, o sea, Sí, o cualquiera de estos tipos, si caes en la familia correcta y tienes acceso al capital correcto, pues puede ser cualquiera de estos tipos, que hablan de la misma forma, con el mismo, o sea, ¿quién te dice? Yo no he seguido bueno, desde la distancia la trayectoria de Elon Musk, pero cuando vimos a Elon Musk tuitear sobre cómo rescatar a niños en una cueva, porque el tipo tiene una empresa que hace cohetes, te explica cómo es la ingeniería de un submarino para rescatar a los niños de una cueva. ¿Por qué no sería Patrick Bateman? O sea, claro. es un idiota, de la misma forma que lo es. Son Pero idiotas, son gente los dos, sí, idiota. son gente idiota, son gente idiota. Una novela y una película muy, muy pertinente que está Y cumpliendo muy años en este divertida. momento. Muy Que divertida, creo que eso. se nos ha olvidado hablar de eso. Esta película es muy, 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 muy graciosa, porque son muy idiotas. Y, y te da para reírte muchas veces. Especialmente el final, ¿no? Uno cuando Sí. dice, bueno, a ver, este de verdad quiere confesar, hace todo lo que no tiene que hacer. O sea, nada más le faltaba ser policía. Yo ahora traigo la teoría de que el cine no jamás habría evolucionado en ninguno de sus géneros si la policía en general no fuera realmente tonta. No, Esto es. si la policía realmente hiciera el 10% de su trabajo, la mitad de los guiones, no importa el género, no se habrían desarrollado. La policía tiene que ser tonta. Pues bueno, Patrick Bateman es tonto, Es tonto, sí. sus amigos son tontos. Fíjate, Chloe Sevigny es probablemente la secretaria, es probablemente la mujer, el personaje más inteligente de la película, y justo por eso se salva. Creo que la función que cumple ella en la película, en esta narrativa sobre el capitalismo, es la que es nuestra mirada de eso. O sea, aunque lo vemos y sabemos que es tonto, queremos ser Ahí parte de estamos, eso. sí, ahí O sea, ahí estamos. estamos. O sea, o sea, a mí me pasa. O sea, a veces tengo relaciones con gente que pienso que me va a dar dinero para hacer una película y es como, sí, no es tan malo, de verdad. Y eso creo que, Solo van a ser 3 meses de rodaje, ¿no? claro, No van a puede ser ser 3 malo, ¿no? meses. O sea, igual no tengo que. O sea, a veces creas estas relaciones parasociales con gente solo porque te prometen una cosa, porque ellos tienen acceso a cosas. Yo viví en Nueva York 5 años y un poco mi confesión personal, mi experiencia sobre Nueva York tiene mucho que ver con la experiencia de Chloe Sevigny en esta película. O sea, yo vivía allí rodeado de gente con mucho dinero que quería hacer películas que eran tontos, la mayoría, y que necesitaban a gente que les hiciera las cosas, pero siempre hacerlas en su nombre, ¿no? Siempre que ellos fueran eso. Y un poco y todo el tiempo tienes esa relación de sí somos amigos, pero te pago muy poquito. Estás totalmente a mi disposición y vamos a tener esta relación en la que yo sé, tú me necesitas para poder sobrevivir
y yo te necesito para quedar bien. Nuestra mirada, como dijiste, es la de la secretaria de Patrick Bateman. Los demás son una panda de imbéciles que no queda otra más que reírse ante lo que están viendo. No la tomen en serio. La película claramente es una comedia, claramente es una sátira, igual que la novela. Yo recomiendo mucho las dos cosas. Vean la película y luego vean la novela o viceversa. Aquí realmente da igual. Sí, no se quiten el gusto de oír alguno de los podcasts o alguna de las entrevistas de Bret Easton Ellis, porque es un tipo muy gracioso y es muy inteligente. Justo por eso puede escribir sobre gente idiota, ¿no? Exacto. Porque Eso como los Elon Musk y los Donald Trump que ahora andan por todos lados y los Milei, porque tampoco fíjate. No, bueno, ese es un caso extremo. Milei ni siquiera es Patrick Bateman. Creo que está todavía 4 niveles abajo. Ya, tío. Ni siquiera llegaría a eso. No nos vamos a meter en esos temas. ¿Algo más, Antón, que quieras agregar, además de las recomendaciones de ver la película y de leer la novela? Lean a todo Ellis. A mí me parece un escritor realmente fascinante. Un poco también esta línea de lo que le pasa a la secretaria, está la prostituta. Hay un personaje de una prostituta que casi se escapa, pero que un poco tiene la misma relación, o sea, necesita el dinero y está dispuesta a llegar y él sabe cómo usar el dinero para acercarla. Creo que eso está muy bien. Yo creo que es una película que merece la pena verla con atención, pasárselo bien viéndola, pero también hacer una lectura un poco más profunda. Sí, no la vean con sus papás porque habrá momentos de incomodidad. Sí. Con todo y que es una comedia, habrá momentos de incomodidad si la ven con sus papás o con los No la vean con sus hijos tampoco. No, tampoco. Y no le digan a sus hijos que hay que ser como Patrick Bateman, por favor. No es una película machista, lo quiero dejar muy claro. Hay que ir bastante más atrás. Antón Goyenechea, mil gracias por haber venido al podcast Cine Garage. Siguen con el podcast de guionistas, ¿verdad? Seguimos. Ya tenemos 140 capítulos, episodios. Muy bien. Guionistas sin guión, también está en todas las plataformas. Hablamos de cosas pertinentes para la vida del escritor y del guionista y de la industria en español, básicamente. Pero y sí, hay que, pues como dices, hay que enterarse para que ya la gente no los voltee mal, especialmente los rodajes. exacto, que nos escuchen, somos seres humanos, somos simpáticos, somos agradables. Somos gente pensante y sintiente. Exacto, y solamente dinos, no de tu opinión, y nosotros vamos con gusto, nos gusta. Claro. Inviten a las fiestas de fin de rodaje, a los festivales, nosotros somos cine, tío. Claro que sí, yo estoy convencido de eso y voy a ayudarlos en lo que pueda. Aquí estamos, Antón, mil gracias por haber venido al podcast, te mando un abrazo gigantesco. Muchas gracias, Eric, un abrazo fuerte. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.